Dentro de las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, primero debemos entender qué es la lectura. Bueno, la podemos definir como que es un proceso constructivo e inferencial en el cual uno no se limita solo a unir los significados de las palabras de los textos, sino que a partir de los conocimientos y experiencias previas, que también pueden ser experiencias emocionales, no solo de la misma experiencia, se reconstruye el significado global de todo el texto. Pero también tenemos que diferenciar cuál es la diferencia. O sea, tenemos que entender la diferencia entre el aprendizaje, el aprender a leer y el leer para aprender. Primero, el aprender a leer o el reconocimiento lector. Eh, Esto supone la utilización de los procesos de identificación, reconocimiento, tanto de las letras, conjuntos de letras, palabras, su pronunciación y finalmente para llegar a la comprensión de las palabras. Es todo el proceso lector. Aprendemos las letras, las reconocemos, después las logramos unir en sílabas, luego aprendemos su pronunciación correcta a base de las reglas de nuestro lenguaje para finalmente formar palabras y comprenderlas. Y esto da paso al leer para aprender o la comprensión lectora. O sea, además de requerir todo lo que ya hemos visto anteriormente del reconocimiento lector, incluye la participación del proceso de la comprensión y la evaluación de frases, párrafos y textos. O sea que llegamos a entender qué es lo que leemos para poder adquirir conocimiento a partir de la lectura. ¿Qué tipos de dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura hay? Podemos clasificarlas de acuerdo a la función de los errores principales que se logran manifestar. Hay los errores de superficie, fonológicos, mixtos y de comprensión. Los de superficie son errores fundamentales, son de precisión y discriminación visoespacial. Los fonológicos son errores que son meramente lingüísticos. Los mixtos son una unión del de superficie y el fonológico. Y de comprensión son exclusivamente con la comprensión. La cosa es que estos tres errores anteriores de superficie, fonológicos y mixtos llevan a un error en la comprensión. ¿Por qué? Porque si no logramos entender, no logramos vocalizar y generamos errores e incomprensiones, los textos jamás van a ser comprensibles, por lo cual tanto los errores de superficie, fonológicos y mixtos llevan a errores de comprensión. Siempre lo implican. Empezaremos con las dificultades lectoras de superficie o de base visual. Se caracterizan por los errores en todos estos errores. Primero, la precisión perceptiva visual de las letras, palabras, signos ortográficos, símbolos y números. Luego, hay errores en el análisis visual de la forma de las letras y los números y la extracción de los rasgos invariantes. Hay errores en la discriminación de las letras o grupos de letras similares. Se confunden las letras, por ejemplo, la N, la M, la O y la E, la F y la T, o grupos de letras que pueden generar incomprensiones como los y les. También se presentan errores en la presentación de los modelos de letras y grupos de letras en la memoria de trabajo visual y en la memoria a largo plazo, para realizar las tareas de reconocimiento implicadas en la lectura y escritura. O sea que cuesta identificar las letras. Luego, hay errores en las habilidades implicadas en la exploración visoespacial. Esto quiere decir la forma en la que podemos leer la hoja. O sea, tiene que ser de derecha a izquierda y de arriba a abajo, la forma en la que logramos leer. Hay error en los procesos de retroalimentación perceptiva, en la integración visual y lingüística, en los procesos de inhibición de estímulos visuales, aquí son estímulos visuales, y en los procesos de automatización de la identificación y reconocimiento perceptivo visual de las letras, signos, números, grupos de letras y palabras completas. ¿Cuáles son los errores frecuentes dentro de este tipo de dificultades lectoras de superficie? Primero, los errores se dan frecuentemente cuando se presentan palabras difíciles o desconocidas para el estudiante, cuando se presentan palabras homófonas o pseudo-homófonas, pero también cuando hay el deletreo y silabeo.
Es importante resaltar que las dificultades lectoras específicas de superficie guardan una estrecha relación con el método de lectura o de enseñanza de la lectura que se siga. Especialmente es recomendable para las personas que presentan este tipo de dificultad que utilicen métodos fónicos para aprender a leer. Dentro de las dificultades lectoras de base fonológica, aquí infieren fundamentalmente los aprendizajes de las iniciales y afectan más que nada primero a las habilidades de procesamiento y discriminación fonológica de los fonemas, sílabas y palabras. Luego, las habilidades de procesamiento y producción del lenguaje expresivo, tanto oral como escrito. Luego, en la conciencia fonológica y las habilidades de segmentación de sonidos en el habla y en el lenguaje escrito. También afectan en el aprendizaje y la aplicación eficaz de las reglas de conversación entre grafemas y fonemas para la lectura, pero también de fonemas y grafemas en la escritura o dictados o composiciones. Pero también de grafemas y grafemas. Esto en la escritura mediante copia. O sea, existen errores confundiendo letras por medio de los fonemas que no se identifican bien, escribiendo, o sea, de un fonema a un grafema, o sea, de lo que escuchamos a lo que se escribe, por ahí que hay confusiones, pero también cuando lo vemos, cuando copiamos también existen errores, tanto en la copia como en la lectura. Después también existen errores que afectan a la conexión y el ensamblaje de unos fonemas con otros en la lectura de sílabas y palabras. O sea, que unimos palabras que deberían estar separadas y separamos palabras que deberían estar unidas. También existen errores en los procesos de inhibición de los estímulos de discriminación perceptiva auditiva. No como el anterior que eran visuales, estos son auditivos. Y estos están estrechamente vinculados con la atención. Y por último, existen errores en la automatización de los procesos de conversión y recuperación fonológica. Aquí los errores frecuentes, bueno, aparte de estos hay más. Primero es que se presentan cuando hay palabras desconocidas, poco familiares y pseudopalabras. O sea que el lector, el estudiante, no tiene una representación en su memoria a largo plazo. Segundo es cuando se presentan una gran longitud o una dificultad en las palabras. O sea, cuando las palabras son muy largas o muy complejas, surgen errores. También cuando son palabras infrecuentes, se lee o con gran longitud de forma oral. Se van sustituyendo letras con fonemas similares. Y por último, cuando se presentan grafemas compuestos de dos letras. Por ejemplo, eso se presenta mucho cuando hay unas reglas que digamos que cuestan lograr aprender, como en vez de escribir como el gagi gigogu, en vez de guitarra, digamos así, digamos, de guitarra. Otros errores frecuentes, que digamos de conceptos que ya vamos conociendo, más que nada son sílabas, o sea, el estudiante va a demostrar primero sílabas inversas, inversiones estáticas, dinámicas, va a presentar lexicalización, o sea, ¿esto qué significa? Que convierte pseudopalabras que, digamos, presentan, digamos, una forma muy similar a otra letra, lo va a cambiar por otras palabras que se vean similares. Pero también va a presentar omisiones, adiciones, sustituciones, cambio de posición de los grafemas, que esos son las inversiones dinámicas. Dentro de otros errores frecuentes, se pueden presentar errores por el desconocimiento o la mala aplicación correspondiente entre grafema y fonema, o las reglas que los regulan. Por ejemplo, el ga y el gi se podría leer como geji. O sea, el geji se leería gegi. ¿Por qué? Porque hay una confusión en las reglas. Pero también cuando existen recursos de la atención y memoria de trabajo verbal. Ahora, las dificultades lectoras mixtas. Aquí es importante resaltar que las anteriores dos no son frecuentes que se presenten como una dificultad pura. Generalmente van juntas. Como dice aquí, no son frecuentes los casos de dificultades visuales o fonológicas puras, sino que más bien al contrario,
lo que suele ocurrir es que los alumnos presentan características de ambas dificultades, que serían las mixtas. Y esto es lo más frecuente que existe. Las dificultades lectoras mixtas afectan más que nada primero al proceso de la identificación y reconocimiento y la implicación de la ruta visual. Lo mismo con la ruta fonológica. Presenta dificultades en la automatización e inhibición de estímulos no relevantes, tanto visuales como auditivos. También afecta a la representación en la memoria de trabajo fonológica y en la memoria a largo plazo. Y finalmente, como consecuencia de las dificultades de la identificación y reconocimiento, así como para el acceso del significado, es frecuente que los lectores o estudiantes tengan además problemas de comprensión. Como le íbamos diciendo en el principio, las dificultades fonológicas de superficie y las mixtas van a afectar siempre a la comprensión. ¿Qué errores frecuentes encontramos aquí en las dificultades mixtas? Primero, se encuentran errores en las bases auditivo-fonológica y en la visoespacial, ya que abarca esas dos vías. También se encuentran errores en el significado que son conocidos como paralexias. ¿Esto qué quiere decir? Que se sustituyen palabras largas y complejas y se realizan asociaciones en nuestro cerebro por palabras cortas más simples. Por ejemplo, en vez de decir vehículo, digamos que en la lectura diría vehículo, lo cambiarían, digamos, por auto. Luego, no se puede acceder al significado y el lector es incomprensible. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una incapacidad de codificar lo que la lectura, lo que nos brinda la lectura, lo cual lo vuelve incomprensible. Además, otro error frecuente es que cuando el estudiante se toma demasiado tiempo en codificar una letra, ya digamos, se va a olvidar o se puede ir olvidando de lo que ha leído antes, tanto de las letras como de otras palabras, por lo cual la lectura pierde sentido.